Muchos cristianos contemporáneos suelen decir que la ley y los 10 mandamientos son cosa del pasado. Por lo tanto, como ya no estamos bajo la ley, no necesitamos guardarlo. Los que creen esto dicen que el nuevo pacto se basa en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en este video revisaremos esa afirmación. Los 10 mandamientos fueron dados a Israel cuando transitaban de Egipto a Canaán. Para ser más específicos, en el monte Sinaí. Este código de 10 ordenanzas se convertiría en la ley moral de Dios para su pueblo. Y al cumplir esto, Israel estaría guardando el pacto con Dios. Posteriormente, Dios entregó a Israel distintas leyes, las cuales respondían a ceremonias o a cosas específicas. Hasta que Israel llega a Canaán, todo va bien. Guardaban los mandamientos, cumplían con las leyes ceremoniales. Excelente. ¿Dónde cambió la cosa? En el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús. Uno de los ritos específicos que tenían los israelitas era el del sacrificio continuo. Todos los días, por la mañana y por la tarde, se realizaban los sacrificios en el santuario, que era como una especie de templo donde se concentraba toda la liturgia de Israel. Un dato importante es que el santuario empezó a funcionar poco después de los 10 mandamientos. Es decir, que los actos litúrgicos como tal no antecedieron a la ley moral de Dios. Todo bien hasta aquí. Las profecías anunciaban que en algún momento terminaría el sacrificio porque vendría el cordero principal. Y este cordero era Jesús. Cuando Jesús muere, la Biblia dice que hasta el velo del templo se rasgó, dándose a entender que a partir de ese momento ya no eran necesarios los sacrificios, ni las actividades litúrgicas que señalaban a Jesús. Efectivamente, Jesús con su muerte había eliminado para siempre las leyes ceremoniales que hablaban acerca de su sacrificio. Pero, ¿y qué decir de los mandamientos? ¿Fueron también abolidos en la cruz? La respuesta sencilla es no. Pero vamos a ver algunas evidencias. En Mateo 5:17 Jesús dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. En lugar de eso, he venido a cumplirla. Por el texto se deja saber que Jesús realizó algunos cambios en los paradigmas sociales. Sin embargo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral, no sufrió ningún cambio. En Marcos 10:19 Jesús le recuerda al joven rico que para salvarse hay que guardar los 10 mandamientos. Y esta es otra referencia de Jesús intentando resaltar la importancia de la ley. En Juan 15:10 Jesús vuelve a resaltar la ley al decir que aquellos que guardan los mandamientos permanecen en su amor. En Juan 14:15 Jesús dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y llegando al final de la Biblia, otra vez se resalta el tema de la ley de Dios. Pues una de las características principales del pueblo de Dios de los últimos días es que guarda los mandamientos de Dios. Y ahora viene la pregunta del millón. Entonces, ¿qué significan esos dos grandes mandamientos que Jesús dio antes de irse al cielo? Y que se han asumido como las únicas dos normas válidas para el pueblo de Dios. Mateo 22:36 al 40 resalta estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si revisas los 10 mandamientos, notarás que los primeros 4 resaltan un compromiso vertical hacia Dios. Cada uno de los primeros 4 toma en cuenta un elemento que pone al ser humano en conexión directa con Dios. Los otros 6 resaltan el compromiso horizontal hacia nuestros semejantes. Toda la ley y los 10 mandamientos descansan sobre estos dos resúmenes importantes: amar a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4, y amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, los siguientes 6. En conclusión, número 1, en la ley de Dios está la base del pacto de Dios con su pueblo. Número 2, la ley moral no es la ley ceremonial. 3, la ley ceremonial fue abolida por su carácter específico. La ley moral no. 4, la ley moral identifica al pueblo de Dios. Sí, la salvación es totalmente por gracia y no por las obras, pero su fruto se manifiesta al guardar los mandamientos de Dios. Si te ha resultado interesante esto, cuéntaselo a otros. No olvides suscribirte y recuerda que la Biblia es para todos.